¿Cómo he pasado en 3 años de estar trabajando en un almacén cobrando 4 euros la hora, que tardaba 1 hora en conmutar solo de ir a casa al trabajo, a estar trabajando desde casa a día de hoy cobrando 250 en el mismo tiempo, en 1 hora? Os voy a explicar el paso a paso de cómo he conseguido transformar mi vida profesional en poco menos de 3 años, tomando riesgo y tomando algunas decisiones que os voy a explicar ahora más en detalle. Tengo aquí unos cuantos puntos, así que voy a hacerlo breve, ¿vale, chicos? Yo hace 3 años aproximadamente, cuando me mudé a Chequia, yo vivo en Chequia desde hace 4 años, me mudé aquí a Chequia en septiembre de 2020 y cuando llegué estaba el COVID en plena ebullición, ¿vale? Así que cuando llegué, al poco de que llegara, cerraron todo. Cerraron los gimnasios, cerraron los supermercados, no podía salir, había un montón de limitaciones al transporte, etcétera, etcétera. Entonces yo llegué aquí sin trabajo, sin amigos, sin nada, con la que entonces era mi novia, y el primer trabajo que encontré cuando vine aquí fue en un almacén que estaba como a 1 hora de camino, ¿vale? Era un almacén en el que yo trabajaba, o un trabajo que yo conseguí al poco de llegar, creo que fueron 2 o 3 semanas, y el almacén estaba como a 15 kilómetros de Praga, así que yo tenía que despertarme por la mañana, muy temprano, porque encima los turnos eran rotativos, tenía turnos por la mañana que empezaban a las 6:30, pero era a las 6:30 en el almacén. Entonces yo me tenía que despertar a las 4:30, preparar todo, desayunar, coger el transporte público, conmutar durante 40 o 50 minutos, llegar a la parada de metro donde un autobús nos recogía, nos montaba y nos llevaba al almacén, que era un viaje de 15 minutos, y ahí empezaba el turno a las 6:30. Trabajaba en turnos de 8 horas. Una semana era turno de mañana, una semana era turno de tarde y la tercera semana era turno de noche y así lo estábamos rotando. Yo trabajaba en ese lugar y ganaba aproximadamente 4 euros la hora, ¿vale? Era un trabajo bastante sencillo de hacer. Yo estaba en una parte que era, bueno, al final la empresa para la que trabajaba era una empresa que se encargaba de reparar electrónicos para varias empresas, entonces digamos que los electrónicos empezaban o llegaban a la empresa rotos, ya sea por defectos estéticos, por defectos de componentes, por defectos electrónicos, y esa empresa en la que yo trabajaba se encargaba de recibir los viejos rotos y sacarlos como si fueran nuevos. Entonces yo estaba en la parte final de esa cadena, que era una vez que las unidades o los electrónicos estaban ya empaquetados y todo, pues tenía que escanear los códigos de barra de cada una de las unidades, montarlo en un palé, preparar el palé y llevarlo al lugar donde los camiones lo iban a recoger. Y en ese trabajo estuve aproximadamente 8 meses y cobraba lo que os acabo de decir, unos 4 euros la hora, que era 1 euro aproximadamente cada 15 minutos. A día de hoy, mientras estoy grabando este vídeo, estoy haciendo un trabajo que os voy a explicar ahora cómo funciona, pero por hacerlo breve, estoy trabajando desde casa hablando por teléfono y por cada hora que trabajo, si cierro una venta, porque soy closer de ventas, ¿vale? Es un trabajo en el que básicamente consiste en que tú hablas con potenciales interesados en comprar un servicio o producto online y esos potenciales interesados vienen a una llamada contigo y tú, si cierras la transacción, pues te llevas una comisión, ¿vale? Yo el curso o el servicio que estoy vendiendo ahora tiene un precio entre 2.000 y 2.500 euros y cada vez que lo cierro, que suele ser bastante a menudo, pues me llevo una comisión del 10% o del 15%, dependiendo del momento, y está entre 250 y 300 euros, ¿vale? Entonces, ¿cómo he pasado de estar trabajando en el almacén por 4 euros la hora a tener la oportunidad de hacer 200, 300, incluso 400 euros la hora a día de hoy? Pues han sido varios los escalones que he tenido que pasar y varias las cosas que he tenido que hacer. La primera, que la tengo aquí apuntada, tiene que ver con el ahorro y la palanca de conocimiento, ¿vale? ¿Qué es el ahorro y la palanca de conocimiento? ¿A qué me refiero con esto? Chicos, yo cuando empecé a trabajar en el almacén, que estuve, como os digo, 8 meses, fue un periodo de mi vida en el que cuando yo me mudé aquí a Chequia todo estaba cerrado, ¿vale? Aquí donde yo vivía en Praga, entonces no había mucha oportunidad de gastar prácticamente ningún dinero. Lo único que hacía era ir al trabajo, volver y ver vídeos en YouTube de gente que estaba haciendo dinero. Esa era básicamente mi vida en aquel momento. Y salir con mi novia de aquel momento, que bueno, también estuve con ella, vivía con ella, pero como estaba todo cerrado y solo podía trabajar y encima los turnos del trabajo eran muy... cambiaban cada semana, me costaba mucho descansar, entonces lo poco que hacía era entrenar, que lo hacía en un gimnasio en la calle, porque por aquel entonces los gimnasios estaban cerrados, ir al trabajo al almacén y comer, dar paseos y ver vídeos en YouTube, ¿vale? Entonces, ¿qué hice con el dinero que iba ganando en ese primer empleo que tuve? Pues lo primero que hice fue no gastármelo todo, ¿vale? Que es fundamental. Cuando estás en una situación, digamos, en la que no tienes conocimiento y no tienes palanca para subir de nivel, la mejor forma de subir de nivel siempre va a ser invertir en alguien que ya esté en la situación en la que tú quieres estar, ¿vale? Entonces yo eso lo tenía muy claro porque ya llevaba tiempo viendo algunos mentores míos, gente que estaban en una situación parecida a la que yo quería estar y todo el mundo repetía siempre lo mismo, ¿no? Que es que siempre tienes que invertir en formación, tienes que invertir en alguien que sepa llevarte al punto donde tú quieras estar o que esté ya en ese punto y que te pueda ayudar. Entonces, digamos que yo, como consecuencia de esa idea que entró en mi cabeza, lo que pensé es que
Voy a ahorrar todo el dinero que pueda, voy a ser lo menos gastón que pueda y cuando tenga el dinero y la oportunidad se me presente de confiar en alguien para que me enseñe cómo monetizar una habilidad, pues voy a coger esa oportunidad y lo voy a hacer, ¿vale? Entonces yo, para los que no lo sepáis, que bueno, en mi canal tengo contenido sobre fitness, yo soy un apasionado del fitness, ¿vale? Entonces en aquel momento, cuando yo estaba trabajando en el almacén, eh, ya estaba en forma, ya había ayudado a algunos amigos a ponerse en forma en el pasado, sabía bastante de entrenamiento, de nutrición, de rutina, yo tenía ese conocimiento ya. Entonces lo que pasó fue que con el dinero que ahorré, a los 8 o 9 meses de dejar el trabajo en el almacén, que es el tiempo que estuve en ese almacén, pasé a otro trabajo donde podía trabajar desde casa por un salario un poquito más alto, ¿vale? Entonces pasé de estar trabajando por 4 euros la hora a estar trabajando a lo mejor por 7 u 8 y encima desde casa, lo cual me permitió seguir ahorrando cada vez más, ¿vale? Y como el trabajo el segundo trabajo que tuve, que era de oficina, hablando también por teléfono mucho, pero con un sueldo fijo, sin comisiones ni nada, y eran unos 1.200, 1.300 euros, que son como 8 o 9 euros la hora, pues con ese dinero que empecé a ganar, lo que seguí haciendo fue ahorrar. Y lo primero que hice fue em, empezar a entrenar gente por la tarde de manera presencial en mi tiempo libre, ¿vale? Yo sabía que tenía esa habilidad de fitness que podía poner a la gente en forma, entonces lo que decidí fue, en mi tiempo libre voy a ayudar a la gente a ponerse en forma, entonces voy a ofrecer mis servicios como entrenador presencial. Me anuncié por una página de Facebook de allí de Españoles en Praga y varias gente me contactó. Y bueno, empecé con una tarifa muy barata, que era como 8 o 10 euros la sesión de entrenamiento presencial, que es muy barato, pero bueno, empecé con ese precio barato y los packs de sesiones los vendía en packs de 5 o de 10, de forma que cuando la gente me pagaba, pues me pagaba 5 o 10 sesiones de una. Entonces eso ya me dio algo más de flujo de caja para seguir ahorrando, ¿vale? Entonces, una vez que tenía suficiente dinero, lo que hice fue empezar a interesarme por potenciales vehículos o personas, digamos, que me pudieran ayudar a subir de nivel y empezar a monetizar esa habilidad de manera online, ¿vale? Porque yo ya sabía entrenar, ya sabía poner a la gente en forma, y ahora lo que quería era pasarlo a la parte online. Ya tenía algunos clientes presenciales que me daban 300, 400 euros al mes aproximadamente, porque al final veía un cliente cada día después del trabajo, entonces no tenía como muchas sesiones, sino más bien un cliente o dos. Así que estaba ganando entre 1.300 de mi trabajo base y luego con los 300, 400 euros que me sacaba del resto de entrenamientos presenciales, pues iba tirando, ¿vale? Entonces iba ahorrando un poquito de dinero. ¿Qué pasó? Se me presentó la oportunidad a través de un conocido que tenía yo en Granada, de donde soy, de acceder a una formación, ¿vale? Que era una formación que me iba a ayudar a escalar mi negocio, que por aquel entonces ni siquiera era un negocio, era, digamos, me iba a ayudar a monetizar mi habilidad con el fitness de manera online, porque yo no tenía ni idea. Y yo tenía claro que tenía que invertir en alguien que sí supiera y que me ayudase, porque estaba convencido de que yo por mi propia cuenta no iba a poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Descubrí una formación que me satisfacía esa necesidad, que yo confiaba en que me podían ayudar y simplemente pues les pagué el dinero, que tuve que pagarles 2.500 euros, si no me equivoco, que por aquel entonces era bastante dinero para mí, lo sigue siendo a día de hoy, ¿no? Pero en aquel momento yo nunca había hecho una inversión así de grande en mi vida jamás, así que me costó un poco dejar el dinero salir de mi cuenta, pero digamos que finalmente tomé la decisión y pagué esos 2.500 euros y empecé la formación, ¿vale? Y una vez que empecé la formación, lo que pasó es que me apalanqué en el conocimiento de esos expertos, que era gente que ya había pasado por ese proceso, que ya tenía un negocio de entrenamiento online sólido, consolidado, y siguiendo sus consejos, pues empecé a crecer el mío. Y como podía hacerlo de manera online mientras hacía todo lo demás, pues empecé a trabajar de manera presencial con los clientes, que lo mantuve durante un tiempo, luego tenía mi trabajo a tiempo completo de 9 a 5, luego en el tiempo libre o incluso en el tiempo que tenía entre llamadas en mi trabajo principal de oficina, ¿vale? Pues también trabajaba en la parte del online. Y el online empezó a crecer, ¿vale? Pues pasé de a lo mejor de tener ningún cliente a tener mis primeros 4 o 5 clientes, luego de los 4 o 5 pasé a los 10, de los 10 pasé a los 15, de los 15 pasé a los 20, de los 20 pasé a los 25 y durante todo ese proceso pues pasé por un montón de aprendizajes que tienen que ver con lo que es el negocio en general, ¿vale? Porque al final para levantar un negocio de entrenamiento online, pues son muchas las cosas que tienes que aprender a hacer. Entonces tuve que aprender de marketing, tuve que empezar a crear contenido, tuve que empezar a ser consistente también con mis hábitos, tuve que empezar a hacer muchas llamadas de venta, porque al final la gente que quería comprar mi servicio, ¿cómo lo compraba? Lo compraba a través de una videollamada. Entonces digamos que yo empecé a desarrollar esa habilidad. Este espacio que os digo de pasar de 0 a 25 o 30 clientes, que es lo que tengo a día de hoy, ha sido un espacio
2 años aproximadamente, en el que he estado compaginando casi todas esas tres cosas de entrenamiento presencial, mi trabajo de oficina a tiempo completo y luego la parte online, hasta hace 4 o 5 meses, que si no me equivoco fue en abril, que fue mi último mes en la oficina, ya decidí dejar el trabajo de oficina y dedicarme al tiempo completo al entrenamiento online porque ya estaba en un punto en el que podía dar ese salto sin riesgo, ¿vale? Pero lo que quiero hacer ver es que básicamente lo que pasó durante ese periodo de 2 años aproximadamente, desde que empecé el entrenamiento online, ese proyecto a través de la formación que pagué, hasta el día de hoy, en todo ese proceso he cosechado un montón de habilidades. Y una de las habilidades más importantes que he cosechado fue la de eh, cerrar videollamadas, cerrar ventas por videollamada, ¿vale? Porque al final con todos los clientes o potenciales clientes con los que yo hablaba para mi servicio, lo hacía a través de videollamada y era a través de videollamada como yo cerraba la venta y hacía la transacción con el cliente. Entonces una habilidad que he ido cosechando con el tiempo y que ahora, después de haber llamado a 300, 400 personas estos últimos 2 años, pues se me da bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo me surgió la oportunidad de empezar a ganar 250, 300 euros la hora? Pues me surgió de la siguiente manera, chicos. Yo tengo un amigo aquí en Praga que lo conocía a través de otro amigo mío, que bueno, es un poco otra historia, pero digamos que yo estaba en contacto con una persona que es 10 años mayor que yo aproximadamente, yo tengo 27 años, creo que él tiene como 35 o 36 y él tiene un negocio online, ¿vale? Y bueno, es emprendedor y entonces yo como tengo bastantes cosas en común y nos caemos bien y nos hicimos amigos, pues yo le contaba mucho de mi historia, ¿no? De mi proceso, de cómo iba cerrando las ventas, de cómo se me daban las cosas en el negocio, de todo lo que estaba aprendiendo, de la formación que estaba haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona, pues, digamos, empezamos a entablar relación y yo le contaba cada vez pues, más cosas sobre mi negocio, sobre las habilidades que había conseguido hasta el momento y tal. Entonces, ¿qué pasó? Que un día, hace poco tiempo, fue hace aproximadamente un mes, esta persona que tiene ese negocio online me comentó que estaba pensando cambiar su estrategia de venta de su curso, de su programa, porque él vende un programa, un curso de un ticket de que son aproximadamente entre 2.000 y 2.500 euros, y él estaba pensando en transicionar de un modelo de venta de ese servicio o de ese curso, que lo hacía a través de un webinar, que es como una clase en directo en la que tú pagas mucho dinero por publicidad, haces que mucha gente vaya a esa clase en directo, tú explicas un poco en qué consiste el programa y luego la gente que está interesada le deja un enlace para que lo compre. Entonces, esa era la estrategia que él estaba teniendo hasta el momento y ahora la quería cambiar. Quería pasar a hacer publicidad a audiencias específicas por Instagram y por redes sociales y luego llevar a la gente a una llamada donde potencialmente iban a comprar el programa en caso de que sintieran que era un buen momento. Y necesitaba una persona que pudiera encargarse de hacer esas videollamadas. ¿Y qué pasó? Que pensó en mí, ¿vale? Yo le había hablado de que tenía esa habilidad para cerrar ventas a través de videollamadas y él, sabiendo eso, pues me ofreció la oportunidad de hacerlo. ¿Y qué pasó? Que yo acepté. Y aquí es donde entra otro de los puntos también importantes que he comentado o que tenía aquí puesto, que es el tema de dar sin esperar nada a cambio. Porque yo al final este chico con el que estoy trabajando ahora, que digamos somos socios en cierta manera, porque yo cierro ventas para su curso a comisión, yo esta oferta o esta oportunidad, yo le dije, cuando él me contaba que estaba pensando en transicionar y empezar a hacer llamadas de venta, yo le dije, Ángel, que es como se llama, em, yo estoy dispuesto a hacer esto gratis para ti, ¿vale? Me encantaría probar, me encantaría ayudarte, me encantaría empezar a cerrar ventas para ti, ver qué tal se me da y podemos explorar eso y ver qué tal funciona. Entonces, digamos que le ofrecí mi ayuda sin esperar nada a cambio, solo con el interés de conseguir esa experiencia, adquirir ese valor y ponerme en la situación de estar cerrando esos tickets de un valor un poco más alto, porque al final yo cierro también transacciones por mi servicio de fitness, pero es un precio bastante menor, entonces este precio era mucho mayor y yo quería verme en esa situación para ver cómo me encontraba. Entonces yo le dije, lo voy a hacer gratis, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando la situación se dio, Ángel me dijo, este chico, el que tiene el curso, me dijo, Pascual, pues estamos listos, ya estoy corriendo los ads, asocia tu Calendly, que el Calendly es como una aplicación para agendar citas para videollamadas y empezamos. Y empecé a hacer videollamadas de venta para él. Y eso ha sido este último mes. ¿Qué ha pasado este último mes? Pues que he cerrado varias ventas para él y he tenido la oportunidad de hacer ventas, como os digo, de estar una hora hablando por teléfono con una persona, que normalmente es por videollamada y no es ni una hora, suelen ser 30 40 minutos. Y cada videollamada que he cerrado, pues me he llevado una comisión del 10%, que son entre 200 y 250 euros. Entonces, fijaros cómo ha cambiado la cosa de estar en el almacén trabajando por 4 euros la hora hace 3 años a estar ahora sentado desde casa
hablando con gente por teléfono con la posibilidad de cerrar transacciones con ellos a comisión y en vez de ganar 4, ganar 250 euros, que es un cambio brutal. Y si echo la vista atrás, lo que me ha llevado hasta aquí han sido varias cosas, ¿vale? Que es las que tengo aquí apuntadas. La primera es el ahorro y la palanca en conocimiento, ¿vale? Que es súper importante. Si ahora mismo estáis en un punto en el que queréis subir de nivel, queréis empezar a monetizar alguna habilidad que tengáis, no sabéis muy bien cómo hacerlo, lo primero que tenéis que hacer es ahorrar. Porque esa palanca, ese conocimiento va a costar dinero. La gente que vende ese conocimiento, que hay mucha y muy valiosa, eso cuesta dinero. Entonces, lo más importante al principio es ahorrar. Una vez que tengas una masa de dinero ahorrada que puedas destinar a formación, tienes que elegir una persona en la que confíes que esté ya en el punto donde tú quieres estar. Si es un negocio, por ejemplo, de fitness online, pues contacta a una persona que tenga un negocio de fitness online que funcione muy bien y que te pueda enseñar. Y una vez que lo elijas, págale y haz lo que te diga, sin ego. Haz simplemente lo que te diga, sigue los pasos, sé consistente y si eres consistente, haces lo que te dicen y no te das por vencido, el negocio va a escalar poco a poco, como me ha pasado a mí. Luego, una vez que estés en esa situación, que ya tienes que has adquirido esa habilidad o esas habilidades, otra cosa importante que tienes que hacer es ofrecer sin esperar nada a cambio, ¿vale? Es muy probable que durante ese proceso te van a surgir oportunidades, vayas a entrar en contacto con gente a la que le interese alguna de las habilidades que tú tienes y está en tu mano ser capaz de proyectar esa idea de que tú puedes ayudarle y de que tienes interés en ofrecerles tu ayuda. Y lo más probable o lo más importante, yo creo que en este caso, sobre todo si te encuentras en una situación como la que yo me encontraba, que es la de que quieres ganar experiencia, preocúpate sobre todo de ponerte en la situación donde puedas adquirir más conocimiento, donde puedas aumentar tu valor personal y el dinero va a llegar después, ¿vale? Entonces no os preocupéis tanto por el dinero, sino por poneros en situaciones donde tengáis la oportunidad de aprender cosas nuevas, que al final lo que yo hice y lo que me llevó a tomar la decisión de ofrecerme a mi amigo Ángel para cerrar ventas para él. Que sí, que el dinero ha venido después, que sí, que ahora cierro una venta para él y hago 200 euros en una hora, 250, pues sí. Pero antes que todo eso vino la idea mía de hacerlo de manera gratuita, ¿vale? Entonces, las cosas, digamos, recapitulando un poco, cosas importantes, ahorra y apaláncate en el conocimiento de otra persona, apuesta por ti y asume algunos riesgos, porque al final tienes que asumir riesgos. Yo dejé el trabajo también y podía haberme quedado en la oficina y haberme quedado tranquilo, pero decidí apostar por mí y eso también se ha marcado. Dar sin esperar nada a cambio, que ha sido también súper importante para mí. Y luego, por último, entender cada desafío como una oportunidad de crecimiento, ¿vale? Así que nada, esas son las lecciones que me llevo de un poco de estos últimos años y de cómo he pasado de ganar 4 euros la hora a ganar 250 la hora cerrando ventas para mi amigo que tiene un curso digital y espero que os haya servido. Dejadme vuestros comentarios si os ha parecido útil y si queréis que hable de algún otro tema y nos vemos en el siguiente. Chao.